Para comprender mejor, la invención de la imprenta ha tenido efectos muy profundos y de gran trascendencia en el mundo. La historia de la imprenta y su desarrollo está ligado a la sociedad y a su influencia aún sigue aumentando. El origen de la imprenta fueron los antiguos chinos que hicieron sus primeras impresiones en un material antiguo que se conservaba, que es un amuleto budista creado por la emperatriz Shotoku en el año 768. En un bloque de papel madera o con planchas delgadas. Editaron más de 1 millón de ejemplares. Pero ¿quién inventó realmente la imprenta? El nombre más ligado que se le atribuye a este invento es Gutenberg, que nació en Maguncia en el año 1400 y falleció en la misma ciudad en el año 1468. Fue en realidad el famoso impresor germano. No hizo más que perfeccionar la prensa e idear el sistema de impresión con letras móviles, pues la imprenta en sí ya se conocía desde antes. Y su nacimiento entre 1436 y 1450, se sabe que con seguridad que Gutenberg construyó un aparato que permitía fundir las letras metálicas satisfactoriamente, y sería en 1455 cuando inauguraría la industria editorial con la Biblia de Gutenberg. La expansión del invento llegó a Italia y a Roma y sería para el año 1464 cuando en Francia emplearon la técnica y posteriormente en Oxford en 1479. Con el sistema de Gutenberg, las letras se fundían por separado en metal y se componían formando palabras en bastidores de madera, después se entintaban y todo ese contenido se apretaba contra el papel o el pergamino. Gutenberg, que era un metalúrgico experto, tenía el tipo de alineación del estaño con plomo y antimonio, que además era resistente. Resultaba fácil de fundir, aunque la idea de imprimir se les había ocurrido a los chinos. Muchos siglos antes no les fue posible utilizar estos móviles porque su lengua era compuesta por millares de ideogramas o palabras símbolos a la lengua europea que eran distintas. Por otra parte, solo empleaban docenas de caracteres, lo que hacía mucho más fácil la fundición de tipo, de composición. El primer libro impreso con tipos de letras móviles fue la Biblia de Gutenberg en Maguncia en agosto de 1456 y contiene 634 hojas. Tiene un tamaño folio con el texto doble. Gutenberg utilizó el tipo de letra conocido con el nombre de textura. El aspecto era muy similar al de las Biblias manuscritas en el tiempo de 1150. Los ejemplares se imprimieron en papel y 30 en pergamino, que era más caro. En diversos países europeos, Gutenberg le corresponde el mérito de ser el primero que reunió las diversas facetas del arte de imprimir. La fusión de tipo de fabricación de tinta y provisión de papel es en un proceso único y coherente. La expansión de la imprenta en la atmósfera de prosperidad, el renacimiento, la tecnología de la imprenta se extendió con rapidez, principalmente a través de los antiguos centros comerciales. Situados a lo largo del Rin, la mayoría de los primeros impresores de los distintos países eran alemanes que habían sido atraídos por este beneficio extranjero o que se habían visto obligados a salir de su país. Con la excesiva competencia se establecieron imprentas en Italia, Suiza, Francia, Inglaterra, Holanda, Hungría, Suecia, Rusia y Norteamérica. Se estima que hacia el año 1500 en 300 ciudades y en el año 1700 había 1700 imprentas con 40.000 ediciones diferentes de un total de 15 o 20 millones, principalmente sobre el material legadas y religiosos. La mayoría de los que compraban estos libros eran nobles, clérigos, abogados, comerciantes y estudiantes. Por lo general se imprimían en latín y la importancia de la imprenta en la historia. Con la explosión de la imprenta, los hombres se implicaron profundamente en las grandes cuestiones de sus tiempos. Reyes y las altas jerarquías de las iglesias instruyeron a gente. La influencia que tenían las impresiones en la fundición de las ideas. Básicamente, la invención de la imprenta hizo posible la multiplicación de textos en la Edad Media, cuando la edición de libros estaba muy restringida. Revolucionó la cultura al ampliar el número de lectores potencialmente, multiplicar el número de libros y reducir el costo, por lo que la alfabetización recibió un impulso enorme nunca visto antes hasta la época.
Repuso la revolución más importante contra la Iglesia, ya que extendió el conocimiento de muchos temas, guardaron para sí mismos durante los 10 siglos que duró la Edad Media los libros, revistas y periódicos modernos que utilizaban centenares de estilos diferentes, de caracteres tipográficos, muchos de estos que fueron utilizados, diseñados en la época del Renacimiento con los monjes que eran hasta el siglo XV. Las únicas fuentes escritas de peso en la sociedad del feudalismo otorgaba por papel de reproducción y difusión de conocimiento a la Iglesia Católica, por lo que también aceptaban que éste hiciese un papel censor, los que podían hablar o los que podían quedarse relegados al olvido. Invención de Jonas Gutenberg entraron en juego con estas empresas. Y estas imprentas que con ella el capital y se regían por temas que más se solicitaban e imprimían por cargo de, una vez superada la censura previa, había libertad para imprimir libros de distintas temáticas y que este círculo fue abriendo con el paso de los años una vez la Iglesia perdiera el poder de controlar absolutamente todo lo que se imprimía. La difusión de ideas contrarias al feudalismo y a la religión establecida corrieron por toda Europa.